queremos sentir como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Siento en mis huesos tu mover, siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos, así que ven. Bienvenido Espíritu Santo, Señor. Siento en mis huesos tu mover, siento en el
Bueno, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes mensaje de las Sagradas Escrituras. Así que les saludamos en el nombre del Señor. Es una bendición para mí poder dirigirme a través de estas redes sociales para compartir la maravillosa palabra de Dios. Así que les saludamos desde aquí de la ciudad de Punta Alta, en la calle Chacabuco 54, y les mandamos un gran saludo a todos en el nombre de Jesucristo, deseando que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón. La Sagrada Escritura dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Es decir, cuando nosotros leemos lo que dice la Biblia y la creemos, la ponemos por práctica, se cumple lo que está escrito. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que entendemos que en este día el Señor nos da esta oportunidad de poder compartir la maravillosa palabra de Dios. Así que voy a estar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y voy a compartir con ustedes dos versículos, que es el versículo 22 y el versículo 23. Si alguno que está mirando tiene su Biblia, bueno, le invito a que me acompañe a leer y comparamos las Escrituras. Para mí es una bendición compartirla con ustedes. Así que Hechos 17, versículos 22 y 23, dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Muy bien. Aquí tenemos a un gran predicador, un predicador por excelencia, que recorrió en esos tiempos muchos lugares predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Recorrió ciudades, aldeas. En muchos lugares fue recibido y en algunos fue rechazado este predicador. A veces fue puesto en la cárcel, fue azotado, castigado por el hecho de predicar la palabra del Señor. Porque no todas las personas podían recibir el Evangelio, porque chocaba con su costumbre o con su religión, y no todos podían aceptar el mensaje que este gran hombre de Dios predicaba. Ahora él está en una de las grandes ciudades en aquel tiempo, la ciudad de Atenas. Esta ciudad de Atenas había avanzado mucho en conocimiento, porque de ahí surgieron muchas filosofías, había filósofos, personas con una gran capacidad intelectual. Entonces ellos, los atenienses, cuando aparecía alguien y traía otra filosofía, otro conocimiento, ellos querían escuchar, estaban atentos, porque su tradición, su forma de vivir les desafiaba de alguna manera a escuchar otras cosas. Y cuando ellos ven a este predicador que estaba en cierto lugar predicando, lo invitan a un lugar donde se reunían las personas que disertaban sobre cierta filosofía. Era como un anfiteatro en un lugar, y allí fue mucha gente a escucharlo. Y entonces este predicador llamado Pablo, o el apóstol Pablo, empieza a predicarles. Y él les dice que mientras él está recorriendo la ciudad de Atenas, encuentra muchos altares, ya que las personas que estaban allí en Atenas, los atenienses, adoraban muchos dioses. Pero entre todos los altares que Pablo ve, con diferentes nombres, diferentes dioses, se encuentra una inscripción que decía: al Dios no conocido. Entonces él dice: yo, observando a ustedes vuestros altares, he encontrado que ustedes también tienen un Dios al que adoran sin conocerlo. A ese Dios yo les anuncio. A ese Dios les vengo a predicar. A ese Dios que mandó al mundo a su Hijo Jesucristo. A ese les anuncio. Y dice que este Dios que yo les anuncio es el creador de todas las cosas. Él hizo todas las cosas. Y podemos leer lo que dice la palabra del Señor
acerca de esto. El versículo 28 del pasaje que estamos leyendo del capítulo 17 dice así: porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta generación, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es fundamental lo que dice Pablo, que en estos tiempos Dios manda que los hombres se arrepientan. Alguien dijo algunas palabras muy fundamentales sobre este tema del Dios no conocido. Y este fue el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Y sabe lo que dijo él en el Evangelio de San Juan? Algo interesante encontramos que nos dice la palabra del Señor, si ustedes me acompañan a leer. Evangelio de San Juan, dice el capítulo 1, el versículo 18 de las Sagradas Escrituras, hablando de este mismo tema que está diciendo Pablo sobre el Dios no conocido. Miren lo que dice Jesús acerca del Padre y acerca de Él. A Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es una gran realidad. A Dios nadie le ha visto, porque Dios es espíritu. Pero dice, yo que soy su Hijo, le he venido a dar a conocer. Si yo estoy diciéndole a todas las personas que el Padre me envió a traer un mensaje a la humanidad. Yo soy el Hijo de Dios, dice Jesús, y me ha enviado para dar a conocer a este Dios que no es conocido. En el mundo que vivimos, en todos los tiempos, a Dios todas las personas lo invocan, o por lo menos dicen y hablan de Dios, pero no todos lo conocen. Como dice Pablo, en Atenas había un lugar donde había un santuario al Dios no conocido, y la gente pasaba por ahí, pero no lo conocía a Dios. No tenía un conocimiento profundo de la divinidad de Dios. Porque podemos ser muy religiosos y tener ciertas ideas acerca de Dios, pero no conocerlo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Sería la pregunta. Para conocer a Dios hay que conocer a Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los atenienses. Les explica que para conocer a Dios hay que conocer al mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro mediador. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos pedir algo a Dios? Nosotros, para hacerlo, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Porque si no, nuestra oración no tiene alcance. Y Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que ha venido a este mundo para que conozcamos a Dios. ¿Y cómo lo conocemos a Jesucristo? Por la fe. Pero sí podemos sentir su presencia, porque Jesucristo también es espíritu. Y Él resucitó de los muertos. Y Él está en todas partes. Él llena los cielos y la tierra. Donde quiera que el hombre y la mujer le invoquen a Jesucristo, Él está presente. Así que si queremos conocer a Dios, queremos saber más de la persona de Dios, debemos conocer el fundamento que es Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, Él nos revela al Padre y podemos conocer por la fe al Creador de todas las cosas. A ese Dios que ustedes no conocen, decía Pablo a los de Atenas, yo le estoy anunciando. Y eso es lo que también se predica en este tiempo. Muchos predicadores, misioneros, evangelistas, pastores,
maestros y líderes en nuestra comunidad y en todas partes. Estamos anunciando el Evangelio, porque es una ordenanza y es un mandamiento de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones y a todas partes. Así que Pablo recorría todos los lugares. Fue uno de los grandes predicadores. Y fue llevado a Roma y luego allí en una cárcel. Prácticamente de ese lugar escribió muchas cartas por la causa del Evangelio. Pero nos llama la atención de saber que este predicador tan importante nunca dejó de anunciar el mensaje que había recibido de Jesucristo a todas las personas y a todas las razas, fueran judíos, fueran griegos, fueran gentiles. El Evangelio llegó a todas partes. Así que, queridos amigos y hermanos, es la voluntad de Dios que se predique el Evangelio, porque es una señal de Dios de los últimos tiempos. Así como estamos viendo una señal de esta pandemia que ataca a nuestro mundo, también la predicación del Evangelio de tantos predicadores que anunciamos la palabra es otra señal que estamos al fin de todas las cosas. Así que Dios te bendiga. Busca a este Dios que está cerca de ti. Y te invito a que tengas la experiencia más extraordinaria de tu vida de conocer a tu Creador, al Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es el primer paso al perdón y a la vida eterna y al conocimiento de quien nos creó y nos dio vida. Que Dios te bendiga. Ha sido una bendición estar con vos. Nos volvemos a encontrar en este lugar. Que Dios traiga paz en medio de esta situación difícil. Voy a compartir una sencilla oración. Padre, gracias quiero darte en este día porque me permite llegar con tu palabra al corazón de muchas personas. Y quiero bendecir a los que están tristes, a los que están preocupados, a los que tienen cargas, a aquellos que están temerosos por este tiempo que vivimos. Infúndeles, Señor, fuerza y ánimo nuevo. Infúndeles valor para que ellos en medio de esta pandemia se levanten y puedan confiar y conocer al Creador de todas las cosas. En tu nombre los bendigo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Es una bendición estar con vos. Todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo